Bueno, mi nombre es Argilio Acuña Gallego, soy contador público egresado de la Universidad de Ibagué, con una especialización en gerencia de impuestos de la Universidad Externado, especialista en revisoría fiscal y auditoría externa de la Universidad de Ibagué y con una maestría en contabilidad de la Universidad Libre. Mi área de especialización está basada en la parte contable, tributaria y financiera y de revisoría fiscal. En el área contable me he desempeñado por 30 años como asesor independiente en entidades privadas y públicas. En el aspecto público he sido revisor fiscal. Fui revisor fiscal durante 14 años del Hospital San Juan de Dios de Honda, 10 años del Hospital San Rafael del Espinal, 8 años del Hospital Granja Integral de Lérida, un año revisor fiscal del Hospital del Líbano y en la parte contable fui contador del Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar por espacio de 4 años. Quiero indicar que durante 25 años he sido profesor universitario. Fui profesor en la Universidad Cooperativa, en la Universidad de Ibagué, la Universidad Militar, donde tuve la oportunidad de dictar clases en especialización en revisoría fiscal, con la Universidad EAN, donde dicté unos seminarios de normas internacionales de información financiera y de revisoría fiscal. También a su vez he sido conferencista de temas contables, tributarios y financieros a nivel nacional. Con respecto a la educación virtual, quiero también indicar que durante 11 años fui profesor de la Universidad del Tolima en el Instituto de Educación a Distancia. Entonces, esa es una de las fortalezas que tengo porque la Universidad del Tolima, desarrollando esta situación, dejó varios o muestra varios campos en los cuales se puede uno desarrollar, donde podemos tener la interacción con los estudiantes que están en diferentes poblaciones del país y donde por intermedio de las tecnologías y de todas las herramientas que le da a uno la virtualidad, podemos tener el contacto con cada uno de los estudiantes. Eso hace que yo le pueda aportar a la ESAP todo mi conocimiento, experiencia, tanto en la parte de docencia como también en la parte del ejercicio profesional que también he venido desempeñando durante los últimos 30 años. La forma como he aplicado en mi experiencia las estrategias del modelo pedagógico de esa pista ha sido en el desarrollo de digamos, de las estrategias que he considerado importantes para aplicar en lo que es la profesión, la labor de contabilidad gubernamental, que es la que estoy en este momento, la asignatura que estoy concursando. ¿Cuáles han sido esas estrategias? Esas estrategias han sido enseñanza para la comprensión, el aprendizaje basado en problemas y el estudio de casos. Esas tres estrategias han sido muy importantes en el desarrollo de mi trabajo, tanto docente e incluso también cuando estoy realizando mi labor como profesional, también me ha parecido muy importante el estudio de casos. Y fuera de eso, son muy importantes para el desarrollo del desarrollo del modelo pedagógico de esa pista, porque se basa ese modelo en el socioconstruismo, donde el estudiante va a crear su propio conocimiento, lo va a construir precisamente a partir de experiencias y de casos de la vida real que él mismo en algunas situaciones ha llegado a vivir. Las técnicas y herramientas que aplicaría son diversas. En primera instancia, la contabilidad no es solo números. La contabilidad tiene, y más en nuestro país, un instrumento muy importante que es la normatividad. Entonces, arrancaría porque se tenga una base, un banco de información y de normatividad legal que tendrán que utilizar los estudiantes en su trabajo. Las herramientas tecnológicas no pueden faltar porque además va a ser educación a distancia y además porque la contabilidad se vale mucho de las herramientas tecnológicas. Entonces ahí podríamos ver herramientas sincrónicas y asincrónicas. Podríamos tener el aula virtual, podríamos tener las plataformas que existen en este momento y fuera de eso también podríamos utilizar herramientas audiovisuales y de multimedia. ¿Cómo las aplicaría? Las herramientas audiovisuales y de multimedia. Encontramos diferentes posibilidades en la web donde vamos a encontrar que para un caso puede existir tranquilamente una explicación clara y precisa sobre un tema contable o tributario. ¿Cómo utilizaría la herramienta en el caso de las herramientas
del aula virtual, donde podemos conectarnos todos y hacer la clase y poder desarrollar nuestra labor. Y en el caso del Banco de Normatividad Legal, pues ahí vamos a estar, por ejemplo, en el caso de la contabilidad gubernamental, tenemos la página de la Contaduría General de la Nación, donde podemos bajar toda la normatividad, incluso hay doctrina contable que le va a servir al estudiante y a uno mismo como profesional para aplicarlo en el desarrollo de su trabajo. Bueno, la forma como podría utilizar las estrategias que desarrollé en mi prueba escrita para la enseñanza está uno de los puntos que tengo, el análisis de casos. Entonces, o el estudio de casos. Entonces, podemos llevar al aula la situación real de una empresa del sector público. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros ahí vamos a mirar las herramientas, el Banco de Normatividad Legal. ¿Qué hacemos? Ya lo había mencionado hace un momento. Entramos a la página de la Contraloría General de la Nación, donde está todas las resoluciones, los decretos, las leyes que rigen la normatividad gubernamental en Colombia y vamos a bajar esa información. Ahí vamos a encontrar las normas para el reconocimiento y medición de los hechos económicos, que son la base para las políticas contables de una entidad. Y ahí también vamos a encontrar algo que se llama la doctrina contable. Entonces tenemos esa primera parte. Ya estamos ahí en el aula virtual y estamos trabajando. Ahí podemos ir desarrollando, bajando esta información. ¿Y cuál sería el caso que tendríamos a mostrar? Bajar los estados financieros, que también están colgados ahí en la Contaduría de la General de la Nación, mediante el sistema que se llama Chip Contable, donde yo puedo ver los estados financieros con corte de diciembre 31 de cada año, con las notas y revelaciones y toda la forma como la misma Contaduría General de la Nación indicó que se deben presentar los estados financieros. Bajando esa información y teniendo esos decretos, podemos comenzar a hacer un análisis crítico donde cada uno de los estudiantes, es más, si quieren, pueden bajar la información de su hospital, pueden bajar la información de su alcaldía, pueden bajar la información de su empresa de servicios públicos y bajar esos estados financieros y analizarlos. Ahí vendríamos a hacer el estudio de casos. Ya tenemos dos herramientas aplicadas, que es el estudio de la normatividad legal y estar ahí en el aula virtual conectados todos trabajando. Y la tercera, las demás herramientas audiovisuales y multimedia, donde podemos también en la misma Contraloría General de la Nación o en la web como tal encontrar conceptos y explicaciones de profesores sobre el tema y la forma como se desarrollarían. Entonces, al hacer ese análisis, ese estudio de casos, podemos decir que de pronto en alguna cuenta de los estados financieros, llámese cuentas por cobrar, inventarios o propiedad, planta y equipo, no se está, por ejemplo, presentando la nota a los estados financieros ni se está dando la revelación como indican las normas que se deben hacer. Entonces se haría ese análisis crítico y el estudiante al final de la clase al final del día podría entrar a decir cuáles fueron las falencias que encontró y dar las posibilidades de mejora, y eso iría a servir porque ellos podrían llegar a su entidad a decir: en la clase vimos esta situación y encontramos que las políticas contables de los estados financieros a diciembre 31 de tal año de la alcaldía no están indicando ni están reportando la realidad de los hechos económicos. La forma como aplicaría las técnicas orientadas a la educación a distancia en una clase hipotética podría ser la siguiente. Las normas internacionales de información financiera trajeron algo muy importante dentro de ese proceso de normatividad, y es que todas las entidades públicas y privadas, para la elaboración de sus estados financieros, tengan unas políticas contables. Esas políticas contables, en el caso de las entidades públicas, están claramente establecidas mediante las normas para el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos. Y eso hace que cada entidad deba tener unas políticas contables, que es el derrotero a seguir para hacer los procesos contables. Entonces, ¿qué tenemos? En muchas entidades hemos visto, y la experiencia me ha mostrado, porque he tenido la oportunidad de dictarle clase a contadores de entidades públicas, no tienen políticas contables. Entonces hay diversidad de aplicación de unos aspectos económicos que ya están claramente diseñados en una política. En ese caso, en una clase virtual, lo que yo haría es tener una presentación en PowerPoint
indicándole a los estudiantes cuál es la importancia de esas políticas contables, qué es una política contable y qué aspectos o qué puntos tiene la política contable. Esa política contable va a tener inicialmente un reconocimiento de los hechos económicos, una medición inicial, una medición posterior y unas revelaciones. Y se va comenzando a explicar cada uno de esos puntos y se haría una clase inicialmente presencial. Y también en ese momento, utilizando las herramientas, como ya lo había indicado en el punto anterior, podríamos bajar unas revelaciones o unas políticas contables de una entidad pública y entrar a verificar si están cumpliendo con las normas que ya se tienen reguladas para la materia. En ese estudio de casos, pues vamos a tener una situación real donde los estudiantes van a poder manejar toda la información que podamos obtener en la web acerca de unos estados financieros de una empresa real. En ese proceso nosotros podríamos, como estrategia, hacer un trabajo colaborativo, donde todos los estudiantes asuman un rol como si fueran parte de la organización y cada uno va a tener que responder por unas tareas o responsabilidades que esas personas tienen dentro de esa empresa, dentro de esa organización. Podríamos tener en este trabajo colaborativo donde uno va a hacer como la labor del contador, otro va a hacer la labor del jefe de impuestos, otro va a hacer la labor del gerente y cada uno de acuerdo al análisis que hace de esa información que hemos encontrado, que va a ser básicamente unos estados financieros, hacer el análisis crítico de ellos mismos y comenzar a trabajar y abordar el tema de diferentes formas. Una, bajar la información legal. Dos, se puede hacer trabajos con pizarra. Tres, se puede hacer foros o microforos acerca de cada una de esas normatividad y al final sacar unos nuevos estados financieros, unas nuevas revelaciones y donde se va a dar una evaluación y una autoevaluación donde van a participar tanto estudiantes como profesor en la evaluación de ese proceso. Bueno, agradezco la oportunidad que la SAD me ha dado, me ha brindado en este momento y espero que lo que se ha manifestado sea de verdad muy importante para el desarrollo de la universidad como tal y para el beneficio de los estudiantes.